Buenos días, bienvenido a la clase número 2. ¿Sí? Hoy vamos a estar viendo el tema de los 4 enemigos del hombre de conocimiento. Lamento que no haya quedado nuevamente la grabación en vivo por TikTok del anterior martes a las 10 de la noche, eh, porque bueno, se enriquece muchísimo más en el vivo. Así que bueno, nada, ahora les voy a estar leyendo simplemente y haciendo un par de acotaciones respecto del texto con el que trabajamos en el día de hoy. Primero un par de aclaraciones respecto de lo que fue la clase número 1, donde estuvimos viendo justamente el tema de cierto acercamiento a la meditación. Entonces, la reflexión importante, hay un par de reflexiones importantes que tienen que ver con que la meditación en una primera instancia consta de la observación del pensamiento, no de generar el silencio y no insistir por ese lado, porque es muy común que sí, observamos el pensamiento, pero te quiero callar, cabeza, te quiero callar, y no va por ese lado. Bien, otro tema es que justamente lo que permite el silencio mental, no solamente en el cotidiano, sino también en lo que es el momento de meditación, es en realidad la liberación de lo que son nuestros apegos. ¿Sí? Es decir, que cómo vivimos hace a cómo meditamos. ¿Sí? Por supuesto que en la meditación ocurren ciertos procesos que son por ahí no perceptibles, que tienen que ver con reestructuraciones de la energía, que eso no nos encargamos nosotros mismos, eso se encargan nuestros guardianes. Pero bien, aclarado esto, ¿sí? Recuerden seguir haciéndolo, cuantas más veces lo hagan mejor, porque el tema de la tarea del día 1 es observar el pensamiento, y con la observación del pensamiento lo que se está haciendo era pasarlo a un papel y en ese papel ver qué tipos de pensamiento tengo. Ese tipo de pensamientos nos habla de nosotros, eso nos genera autoconocimiento. ¿Sí? No es que la suma de horas de meditación nos vuelve espiritual, sino el trabajo interior es el que nos vuelve espirituales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente el reconocimiento y el trabajo y darle limitaciones y orden a nuestra energía es lo que va permitiendo la existencia de lo trascendente en nosotros, es decir, la existencia del espíritu dentro de nosotros. Hasta tanto y en cuanto somos un montón de cosas desordenadas, incoherentes internamente. Bien, ahora vamos a comenzar con los 4 enemigos del hombre de conocimiento. Espero que me alcance el tiempo porque no me dejan subir videos mayores a 15 minutos, así que va a ser un poco a los chapazos. No es lo mejor lo que queda así, pero bueno, ahí vamos con esto. El link va a estar abajo por si quieren leerlo de manera más tranquila, el archivo. La fuente es del libro Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. ¿Sí? Don Juan es el maestro de Carlos Castaneda. Don Juan es un mexicano yaqui, si no me equivoco, se le dice la cultura yaqui, y Carlos Castaneda es un yanqui, ¿sí? Es decir, un estadounidense. Entonces, ahora por aclaraciones que por tema de tiempo no puedo hacer, nos ponemos con el archivo de aclaraciones de contexto sobre Carlos Castaneda y Don Juan. Dice así: domingo 15 de abril de 1962. Cuando me disponía a partir, decidí preguntarle una vez más por los enemigos de un hombre de conocimiento. Aduje que no podía regresar en algún tiempo y sería buena idea escribir lo que él dijese y meditar en ellos mientras estaba fuera. Titubeó un rato, pero luego comenzó a hablar. Don Juan habla. Cuando un hombre empieza a aprender, nunca sabe lo que va a encontrar. Su propósito es deficiente, su intención es vaga. Espera recompensas que nunca llegarán, pues no sabe nada de los trabajos que cuesta aprender. ¿Sí? Hay que tener humildad, está diciendo. ¿Sí? Hay que tener humildad, que no es que yo vengo a aprender lo que yo tengo ganas de aprender. Yo vengo a hacer el camino espiritual en función de lo que yo quiero hacer por camino espiritual, ¿sí? Sino que hay que decir, bueno, yo me predispongo a aprender. Y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué es lo que tengo que aprender? Pero uno aprende así, poquito a poquito al comienzo, luego más y más, y sus pensamientos se dan de topetazos y se hunden en la nada. Lo que se aprende no es nunca lo que se creía, y así se comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno espera.
cada paso del aprendizaje es un atolladero y el miedo que el hombre experimenta empieza a crecer sin misericordia, sin ceder. Su propósito se convierte en un campo de batalla. Aclaro sobre la palabra propósito. Clave, es decir, ¿por qué clave es la palabra propósito? Porque el propósito nos da la dirección de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de una persona que está muy inundada por el contexto exterior? Es decir, que la sociedad y el sistema lo invade. Bueno, la respuesta típica es ser feliz. Bien, no es que ser feliz esté mal, pero hay cosas superiores a ser feliz y eso se experimenta en un camino. Buscamos la felicidad, ¿por qué? Porque es lo máximo que conocemos como un estado donde nos sentimos cómodos con la existencia, ¿sí? Pero hay, por arriba de la felicidad, por supuesto, están los estados de conciencia superiores que incluyen la paz. Seguimos. Entonces, dice, el propósito se convierte en un campo de batalla. ¿Por qué el propósito? Porque es o logro el propósito o no lo logro, o elevo el estado de conciencia o no lo elevo, ¿sí? ¿Y a qué se debe eso? ¿Qué lo logra? No la cantidad de información que me repitas a mí o repitas a otro o repitas este libro, sino, o la cantidad de información de temática espiritual, sino la cantidad de trabajo interior que he hecho sobre mi mundo interior, ¿sí? Son totalmente dos cosas distintas. Seguimos. Y así ha tropezado con el primero de sus enemigos naturales, el miedo. Un enemigo terrible, traicionero y enredado como los cargos. Se queda oculto en cada recodo del camino, acechando y esperando. Y si el hombre, aterrado en su presencia, echa a correr, su enemigo habrá puesto fin a su búsqueda. Bien, ¿qué suele pasar con la palabra miedo? Suele vincularse con lo que significa el terror, el asustarse, No tiene que ver con eso, necesariamente. Es una más de las cosas del miedo. El miedo está hablando de la incapacidad que tiene el sujeto de autodominarse, autogobernarse, ¿sí? Y tener dirección propia. De eso está hablando. Eso es el miedo. Cuando yo no puedo tener una dirección específica, es porque tengo miedo. Una dirección, por supuesto, que me desafíe, no una dirección que me sea simple, porque una dirección que no me desafía es la dirección a la cual el miedo me está llevando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, son dos vidas distintas. Y acá viene el punto bisagra, es decir, la primera bisagra es si soy o no guiado por el miedo. Bien, quizás este video lo tengan que dividir en dos partes, dependiendo de YouTube cuánto tiempo me permita subir, ¿sí? Ahora, seguimos. ¿Qué le pasa al hombre si corre por miedo? Pregunta Carlos Castaneda. Nada le pasa, responde don Juan, solo que jamás aprenderá. Entonces, para ser un verdadero aprendiz, uno tiene que comenzar a superar los miedos. ¿Y cuándo nos va a quedar claro? Con la tarea que les voy a dar al final de este video. Cuando escuchen la tarea, ahí sí van a entender qué significa el miedo, cómo es que yo estoy autolimitado en realidad. Nunca llegaré a ser hombre de conocimiento. Nunca llegará a ser hombre de conocimiento. Llegará a ser un maleante o un cobarde cualquiera, un hombre inofensivo y asustado. De cualquier modo, será un hombre vencido. Su primer enemigo habrá puesto fin a sus ansias. Por eso hay que distinguir en esto que muchas personas dicen querer cambiar, pero el hecho de cambiar es otra cosa. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué personas nos vinculamos dentro del ámbito espiritual, porque entre que hay mucha mentalidad sobre ideas que no sirven para nada, y después mucha gente que quiere, pero no tiene ganas de hacer el proceso de transformación, ¿sí? Eso los vuelve, en cierta manera, gente que te hace perder tu energía y tu tiempo. Bien. ¿Y qué puede hacer para superar el miedo? La respuesta es muy sencilla, no debe correr. Debe desafiar a su miedo y pese a él debe dar el siguiente paso en su aprendizaje y el siguiente y el siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe detenerse. Y esa es la regla. Y llega un momento en que su primer enemigo se retira. El hombre empieza a sentirse seguro de sí. Su propósito se fortalece. Aprender no es ya una tarea aterradora.
Bien, acá yo quiero distinguir una cosita que es... esto de debe estar lleno de miedo, pero no debe detenerse. Hay una frase actual, es como los occidentales, siempre crean lo que ya se creó hace mucho, descubren, como descubrieron en América, ¿no? O sea, siempre encuentran lo que ya estaba, ¿sí? Es decir, que este libro que es viejísimo, ¿sí? Hoy lo agarra la gente de coach y ¿qué dice? ¿Tienes miedo? Bueno, ve con el miedo. Bueno, el coach descubrió lo que ya estaba escrito. Bien, muy del occidental, ¿no? Bien, entonces dice, seguimos. Cuando llega ese momento gozoso, el hombre puede decir sin duda que ha vencido su primer enemigo natural. ¿Qué ocurre de golpe, don Juan, o poco a poco? Ocurre poco a poco. Y sin embargo, el miedo se conquista rápida y de repente. Se conquista rápido y de repente. ¿Pero no volverá el hombre a tener miedo si algo nuevo le pasa? No. Una vez que un hombre ha conquistado el miedo, está libre de él por el resto de su vida, porque a cambio del miedo ha adquirido la claridad. Una claridad de mente que borra el miedo. Para entonces, un hombre conoce sus deseos, sabe cómo satisfacer sus deseos, ¿sí? Porque justamente, si el miedo es el límite, el camino es el deseo. A ver, el deseo hablando de qué dirección quiero llevar adelante, ¿sí? Porque también pueden ser deseos de crear una empresa, vamos a decirlo así. Pero otra cosa es lo que tiene que ver con el desarrollo de un hombre de conocimiento, que es otra meta. Tiene que ver con la autosuperación, con el autogobierno, ¿sí? Con una claridad interna y una reestructuración interna. Seguimos. Puede prever los nuevos pasos del aprendizaje y una claridad nítida que lo rodea todo. El hombre siente que nada está oculto y así ha encontrado a su segundo enemigo, la claridad. Esa claridad de mente tan difícil de obtener dispersa el miedo, pero también lo ciega. La claridad es un punto, pero es un punto. Hay muchos puntos alrededor. Por eso ciega. Uno entendió ese punto y ese punto da mucha fuerza, pero el resto ¿qué? Seguimos. Fuerza al hombre al no dudar nunca de sí. Le da la seguridad de que puede hacer cuanto se le antoje, porque todo lo que ve lo ve con claridad. Y tiene el valor porque tiene claridad. Y no se detiene en nada porque tiene claridad. Es decir, cuánto que da la claridad a pesar de que tiene también su gran desventaja. Está despertando el lado guerrero. Cuando vencemos al miedo, lo primero que obtenemos es nuestro guerrero interior. Pero todo eso es un error. Es como si hubiera algo claro pero incompleto. Para que acá voy a corregir una letra. Si el hombre se rinde a esa ilusión de poder, ha sucumbido a su segundo enemigo y será torpe para aprender. Se apresurará cuando debía ser paciente o será paciente cuando debía apresurarse. Y tonteará con el aprendizaje hasta que termine incapaz de aprender más nada. Sabe que quiere aprender, pero su condición interna no se lo permite a causa de que la claridad le quita ¿qué? La próxima palabra que vamos a ver, el poder. ¿Qué pasa con un hombre derrotado en esta forma, don Juan? ¿Muere en consecuencia? No, no muere. Su segundo enemigo, la claridad, nomás ha parado en seco sus intentos de hacerse hombre de conocimiento, es decir, de comprender la vida. En vez de eso, el hombre puede volverse un guerrero impetuoso o un payaso. ¿Sí? Esas personas que van como tan fuerte porque tienen claridad y quedan como un ridículo enfrente de todo el mundo, ¿sí? O creen que se pueden comer el mundo mientras cometen un error atrás del otro. Pero la claridad que tan caro ha pagado no volverá a transformarse en oscuridad y miedo. Será claro mientras viva, pero ya no aprenderá ni ansiará nada. Pero ¿qué tiene que hacer para evitar la derrota? Debe hacer lo que hizo con el miedo. Debe desafiar su claridad y usarla solo para ver y esperar con paciencia y medir con tientos antes de dar otros pasos. Debe pensar, porque cuando uno saca a su guerrero
tiene fuerza y con la fuerza no siempre se razona. Debe pensar, sobre todo, que su claridad es casi un error. Mi fuerza puede ser maravillosa, puede deslumbrar a medio mundo, buenísimo. Aún así, voy a ser torpe, porque cuántos aprendizajes requieren de la reflexión y no estoy utilizando la reflexión. Y vendrá un momento en que comprenda que su claridad era solo un punto delante de sus ojos, y así habrá vencido a su segundo enemigo, y llegará a una posición donde nada puede ya dañarlo. Esto no será un error ni tampoco una ilusión. No será solamente un punto delante de sus ojos. Ese será el verdadero poder. Sabrá entonces que el poder, tanto tiempo perseguido, es suyo por fin. Puede hacer con él lo que le antoje. Su aliado está a sus órdenes. Su deseo es la regla. Ve claro y parejo todo y cuanto hay alrededor, pero también ha tropezado con su tercer enemigo, el poder. El poder es el más fuerte de todos los enemigos y naturalmente lo más fácil es rendirse. Después de todo, el hombre es de veras invencible. Él manda, empieza tomando riesgos calculados y termina haciendo reglas, porque es el amo del poder. Un hombre en esta etapa apenas advierte que su tercer enemigo se cierna sobre él y de pronto, sin saber, habrá sin duda perdido la batalla. Su enemigo lo habrá transformado en un hombre cruel y caprichoso. ¿Qué estamos definiendo acá? A un político corrupto. ¿Sí? Porque el político creyó en sí, hizo todo el camino, guerrero, qué sé yo, superó un montón de cosas, superó el miedo, hace bastante. Pasó la claridad porque puede ver mucho mejor las circunstancias, sabe cuándo esperar, sabe cuándo... pero ¿qué pasó? Lo dominó el poder. ¿Perderá su poder? No, nunca perderá su claridad ni su poder. Entonces, ¿qué lo distinguirá de un hombre de conocimiento? Un hombre vencido por el poder muere sin saber realmente cómo manejarlo. ¿Sí? Esto es lo que le pasa a una persona corrupta. El poder es solo una carga sobre su destino. Un hombre así no tiene dominio de sí mismo ni puede decir cómo ni cuándo usar su poder. Es decir, el poder lo usa uno. En otros planos dimensionales se dice no. Lo que ocurre es que hay otras energías oscuras que lo terminan dominando a esa persona. ¿Sí? Así que imagínense qué pedazo de monstruos tienen toda esa gente que es corrupta. ¿Sí? Y que la gente va y hace su hermoso voto creyendo que lo salvará. Bien. La derrota a manos de cualquiera de estos enemigos, ¿es definitiva? Claro que es definitiva. Cuando uno de estos enemigos vence a un hombre, no hay nada que hacer. ¿Es posible, por ejemplo, que el hombre vencido por el poder vea su error y se corrija? No. Una vez que el hombre se rinde, está acabado. Pero si el poder lo ciega temporalmente y luego él lo rechaza, eso quiere decir que la batalla sigue. Quiere decir que todavía está tratando de volverse un hombre de conocimiento. Un hombre está vencido solo cuando ya no hace lucha y se abandona. ¿Sí? Esto lo he visto varias veces de grandes personas que han hecho mucho trabajo interior, pero debido al próximo enemigo, que es el envejecimiento, ¿sí? Se ven cansados, hastiados. Entonces terminan, lamentablemente, en cualquiera. Terminan abandonándose realmente, se abandonan, ¿sí? Porque fue demasiado trabajo, mucho sacrificio y algunos terminan haciendo cosas oscuras porque resulta más fácil y es lamentable. Pero entonces, don Juan, es decir que se convirtieron en cierta manera en brujos negros, ¿sí? Pero entonces, don Juan, ¿es posible que un hombre se abandone al miedo durante años pero finalmente lo conquiste? No, eso no es cierto. Si se rinde al miedo nunca lo conquistará, porque se asustará de aprender y no volverá a hacer la prueba. Pero si trata de aprender durante años, en medio de su miedo, terminará conquistándolo porque nunca se habrá abandonado a él en realidad. Hay cosas que tardan muchos años en el mundo interior, muchos años, ¿sí?
Y hay muchas veces que hay que tener paciencia con el autodominio. ¿Sí? ¿Cómo puede vencer a su tercer enemigo, don Juan? Tiene que desafiarlo con toda intención. Tiene que llegar a darse cuenta de que el poder que aparentemente ha conquistado no es nunca suyo en verdad. Debe tenerse a raya a todas horas, manejando con tiento y con fe todo lo que ha aprendido. Si puede ver que, sin control sobre sí mismo, la claridad y el poder son peores que los errores. Llegarán a un punto en el que todo se domina. La claridad y el poder son peor que los errores. Qué gran frase esa, ¿eh? O sea, mejor ser un inconsciente realmente y no saber. Pero si empezás un camino, hermano, tenés que ir hasta el final. Quedarte en la mitad de la escalera entre el principio y la terraza no te sirve de nada. Si vas a agarrar una escalera de crecimiento interior, subo la escalera y la subo hasta el final. Entonces sabrá cómo y cuándo usa su poder y así habrá vencido a su tercer enemigo. Seguimos. El hombre estará, para entonces, al fin de su travesía por el camino del conocimiento y casi sin advertencia tropezará con su último enemigo, la vejez. Este enemigo es el más cruel de todos, el único al que no puede vencer por completo, el enemigo al que solamente podrá ahuyentar por un instante. Este es el tiempo en que un hombre ya no tiene miedos, no tiene claridad impaciente, un tiempo en que todo su poder está bajo su control, pero también el tiempo en el que siente un deseo constante de descansar. Si se rinde por entero a su deseo de acostarse y olvidar, si se arrulla en la fatiga, habrá perdido el último asalto. Y su enemigo lo reducirá a una débil criatura vieja. Su deseo de retirarse vencerá toda su claridad, su poder y su conocimiento. Voy a decir algo que también dije en el vivo de TikTok. Esto es algo que yo no entendía a los 20 años. Ahora que tengo 30 y tantos, entiendo cómo es que te va gustando el envejecimiento. Y que uno no puede tener la misma capacidad de confrontación a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50. Por eso hay que tener cuidado con no cansarse. Uno hoy lo opina desde el inicio o de por ahí, si uno ve este video y dice, no, yo me cansaré y lucharé. Pero otra cosa es cuando pasa el tiempo y van apareciendo los desafíos que te van poniendo los propios guardianes de uno para que uno crezca. Porque es muy fácil leerte libritos espirituales. Leer un libro espiritual es una cosa, abrir un libro, te lo lees, lo repetís por allá, decís que sos espiritual y trabajo interno cero, ¿sí? Pero si el hombre se sacude el cansancio y vive su destino hasta el final, puede entonces ser llamado hombre de conocimiento, aunque sea tan solo por esos momentitos en que logra ahuyentar al último enemigo, el enemigo invencible. Esos momentos de claridad y poder y conocimientos son suficientes. Por eso hay que tener muy en claro, como dijimos en la primera clase, ¿sí?, cuál es el orden de nuestras prioridades. ¿Qué es lo que realmente tiene peso interno? ¿Le creamos o no? O sea, yo puedo decir, sí, yo leo todo esto y después salgo afuera y quiero ganar un montón de plata. Quiero ser famoso. Esas son direcciones humanas, comunes y corrientes. No te distinguen de nada. Hay que tener mucho cuidado con distinguir las direcciones mundanas, corrientes, de las direcciones trascendentales, ¿sí? La tarea consiste en lo siguiente, y ahora van a entender por qué el primer enemigo es el miedo. ¿Por qué el miedo es el primer enemigo del hombre conocimiento? Simplemente es un tema de que en esta tarea lo que tienen que hacer es una lista de mínimo 20 personas. Si hay gente que tiene menos y está bien. Donde tienen que poner todas aquellas personas con las que tienen algo pendiente en la vida, ¿sí? Como hablamos, lo que pesa al llegar a la muerte es lo pendiente, lo que te ata a volver a encarnar es lo pendiente. Una lista con unos nombres, ¿sí?, y acercarse a esas personas para poder resolver los conflictos.
Lo que no significa ganar en un tema de razón. A veces es simplemente acercarse y decirle, o me equivoqué en esto, no quiero entrar en pelea, simplemente vine a poder escucharte, porque también escucharlo al otro, pero también vengo a decirte que yo me quedé con ganas de decirte esto, ¿sí? Y decir las cosas. Esto es lo primero. Ahí es cuando ya empiezan a encontrar explicaciones, justificaciones, razonamientos, motivos, evasiones de tiempo, ¿sí? Porque es muy fácil enfocarse en proyectos laborales, tener voluntad ahí, en construcción de la casa, en lo que vos quieras, de lo mundano. Es re fácil. Pero tener fuerza y dirección y constancia en el trabajo interno es otra cosa. Bueno, muchas bendiciones. Dios y Cristo los bendigan por el conocimiento interior. Esto fue Astrólogo Viajero. Abajo les dejo mis redes, pero también les dejo el link donde pueden descargar este texto que leí. Me colaboran en las redes sociales, por supuesto, siempre dándole esta cosa que hay que hacer, que es darle me gusta, suscribirte, ¿sí? Obviamente vienen más clases y también otros videos de lo que es astrología, que es a lo que me dedico. Así que bueno, un cariño a todos y muchas bendiciones. Dios los bendiga.